Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a aprender algo súper útil y fácil de realizar. Y es cómo hacer un checklist en Excel o una lista de verificación de tareas completadas. Por ejemplo, yo puedo colocar todas las tareas que tengo pendientes por realizar y simplemente le voy colocando un check a las actividades que voy culminando. Y fíjense cómo acá tengo una barra que me indica el progreso que voy teniendo en mi proyecto. Y además de esto, en esta parte también me dice las tareas que tengo en total por hacer y cuántas llevo completadas. Así que sin más, empecemos. Muy bien amigos, recuerden en la descripción del video estará el link para descargar este mismo ejemplo para que lo puedan tener y practicar. Muy bien, vamos a comenzar y para el primer paso obviamente ya deben de tener su lista de cosas a guardar. En este caso digamos que me voy de viaje y no quiero que nada se me olvide, entonces para eso hago una lista, ¿no? Y nada, estas serían las cosas que voy a guardar en mi maleta. Entonces ya teniendo la lista, ahora voy a colocarle a su izquierda una columna que se llame Status, que es donde van a ir los iconos del check. Miren, vamos a dividir el checklist, este tutorial, en 7 pasos muy sencillos. Entonces este segundo paso les recomiendo que conviertan esta pequeña tabla en una tabla con formato de tabla, ya que para realizar uno de los últimos pasos vamos a necesitar este formato. Y así será mejor, lo verán en ese paso. Entonces para hacer esto, pestaña inicio, después en dar formato como tabla, seleccionan la que ustedes quieran. Yo voy a seleccionar esta de aquí, y en esta casilla le activo el check, porque si tiene encabezados, y aceptamos. Pero como en esta ocasión no quiero las bandas, entonces en esta pestaña, que solo abre cuando estoy dentro de la tabla, vean ahí, en esta pestaña emergente, le voy a decir sin bandas. Y si lo prefieren, lo cambian por otro estilo. Este por ejemplo, que no tiene las bandas, y aquí ya es al gusto de cada quien, ¿no? Ahora voy a colocarle el check, que es esto que está acá, los iconos del check. Vean, voy a seleccionar toda la columna de status. Vuelvo la pestaña inicio porque voy a aplicar un formato condicional de iconos. Me voy a formato condicional, luego a conjunto de datos y entonces miren que aquí está el check que estoy buscando. Le doy un clic y aunque ustedes no lo ven, ya está creado. Ahora cuando yo ingrese el número 1, miren cómo él ya lo está colocando. Y bueno, una vez lo tenemos, ahora vamos a editar este formato condicional para que solo aparezca el icono y no el número. Entonces vamos a ello, seleccionamos formato condicional, administrar reglas. Fíjense que aquí está la regla que le acabo de crear, le doy a editar regla y aquí nos abre esta ventana, donde podremos personalizar lo que queremos que haga este formato condicional. Y vean que aquí, en esta sección, ya sabemos por qué el Excel estaba poniendo un check cuando ingreso un 1. Entonces, para personalizar, vamos a cambiar algunos datos. Miren que el Excel de manera predeterminada con esta regla colocó en tipo porcentual. Pero en nuestro caso lo cambio y le voy a decir que solo cuando sea un número. En ambas opciones, solo número, ¿ok? Entonces aquí va a decir mostrar el check cuando el valor sea mayor o igual a 1, que sería el dato que vamos a meter en esta celda, ¿no? Después de ingresar el 1, el Excel me va a colocar el check, así de sencillo. Ahora para terminar con este menú, por acá habilito la opción mostrar iconos únicamente, para que ya no aparezca el valor, que sería este 1. Le doy a aceptar y aceptar. Entonces para probar en esta celda dígito 1 y nos coloca solo el icono. Vean cómo al ingresar el 0
me coloca el signo de exclamación y para los valores negativos me debe de aparecer la X. Pero en este caso nosotros solo queremos ver el check y como saben eso solo pasará cuando tengamos valores mayores o iguales a 1. Esa sería la regla, ¿no? Muy bien, antes de continuar con el paso número 4 voy a mostrarles el que ya está listo. Miren que voy a borrar estos datos de acá. Fíjense que cuando yo coloco el check acá, o sea que le ingreso un 1, no solo me va a colocar el icono, sino que también va a haber un cambio en el texto, como se puede ver aquí. Miren, presiono Enter y me coloca el texto en gris y tachado. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, por medio del formato condicional, pero de una manera un poco diferente. Entonces miren, voy a seleccionar esta columna porque es el texto de esta columna al cual le vamos a cambiar el formato, ¿no? Entonces la selecciono, lo voy a hacer de nuevo, selecciono desde C12 y arrastro hacia abajo. Vamos a formato condicional, vamos a nueva regla y luego seleccionamos esta última opción que dice utilice una fórmula que determine la celda para aplicar formato. Ahora le doy un clic en este campo y vean lo que dice acá arriba. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que el Excel nos está pidiendo una fórmula con resultado verdadero para que el Excel pueda aplicar el formato que nosotros le digamos. Así de claro, ¿no? Una simple comparación. Entonces, antes de hacer la pregunta, la comparación, vamos a establecerle el formato. Me voy a formato. Deben de estar en la ficha fuente. Despliego en color. Y le voy a colocar, digamos, ¿no? Un gris claro. Y el otro cambio está en efectos. Acá vamos a decirle que lo quiero tachado. Y este sería el resultado final. La fuente en un color gris y que lo coloque tachado. Finalmente aceptamos y ahora sí vamos con la fórmula. Entonces aquí selecciono esta celda, la B12 y la fórmula iría así. Cuando el dato de esta celda sea igual a 1, que esto significa que ya se puso el check, entonces el Excel le va a cambiar el formato al texto, así de fácil. Ahora vean que si yo dejo la fórmula así como está y le doy en aceptar, a la hora de completar el estatus, en alguno de estos campos le coloca el check, pero el texto no le cambia el formato. Entonces vamos a probar con la celda B12, que fue la que seleccionamos, y vean cómo en este caso funciona. Y funciona porque el Excel piensa que el usuario le está diciendo que cuando en esta referencia encuentre un 1, pues debe de cambiar el formato a toda esta columna. Así de sencillo. Y esto pasa porque la referencia tanto de la fila como de la columna está bloqueada. Entonces volvemos a donde estamos, selecciono todo esto, formato condicional, administrar reglas, editar regla, a la fila. Y aquí en esta parte que pertenece a la fila, simplemente le vamos a quitar el signo de dólar al 12, para que de esta manera la fórmula avance a la siguiente fila, que sería la B13, 14, 15 y así sucesivamente. Y con esto ya no se va a quedar fijada en la posición B12, se moverá hacia abajo. ¿Listo? Entonces le voy a aceptar. Relleno algunas celdas y hoy sí ya funciona perfectamente porque simplemente removimos el bloqueo a la celda. Entonces, a modo de repaso, si vuelvo a formato condicional, aquí tenemos las dos reglas que hemos creado, la del check y la del formato. Y cuando ingreso a esta, van a ver que en dar formato a los valores, cuando esto sea verdadero, el Excel va a aplicar este formato. Miren, preguntaría, ¿B12 es igual a 1? Sí, si lo es 1, entonces aplícale el formato. Y así iría con todas estas. Cuando llega a B20, le va a preguntar,
B20 es igual a 1, no, porque está vacío, entonces no le va a cambiar el formato porque no cumple esta condición. Y así continuaría con cada fila, ¿no? Hasta llegar aquí. Sin más, aceptamos y aceptamos. Así que este fue el cuarto paso, con el cual ya tenemos un checklist y que a la vez nos va tachando las actividades. Entonces en los siguientes pasos haremos funcionales estos dos ítems. El primero nos dirá cuántas actividades tenemos en nuestro proyecto y el segundo mostrará cuántas tareas hemos terminado o completado, ¿no? Bien, como les había dicho en el paso número 2, ahora se van a dar cuenta del beneficio de haber convertido esta lista en una tabla con formato de tabla. Miren, si esta actividad fuera algo que hacemos seguido y siempre la misma cantidad, que en este caso son 15, pues aquí colocas 15 y listo, ¿no? Pero el asunto aquí es que esto no sería automático, porque en el caso que queramos agregarle o quitarle algún ítem a esta lista, digamos por ejemplo que nos faltó poner un sombrero, le escribo sombrero, le doy a enter y la lista se va agrandando, ¿no? Ahora nos faltó digamos un bronceador, enter y ya la lista se va agrandando. Pero fíjense que este dato de acá sigue estático. Entonces lo que yo quiero es que cuando se aumente o disminuya la cantidad de actividades, también vaya cambiando este dato de forma automática. Y esto se puede hacer con una función. Borro estas dos filas y la función que voy a utilizar se llama contará. Y yo voy a utilizar esta función porque ella me va a contar el número de celdas no vacías. Esto significa que mientras haya algo en la celda, que bien podría ser números, texto o símbolos, la función va a contar. Y en el parámetro de valor, le voy a decir que es toda esta columna. Miren que lo puedo hacer de la forma normal, seleccionando y arrastrando hasta acá. O también podríamos mover el cursor al encabezado, nos aparece la flechita, le damos un clic. Y como ven es lo mismo, se selecciona toda la columna. Entonces simplemente agarro toda esta columna, presiono enter y nos aparece que son 15. Muy bien, ahora vamos a agregar un par de ítems solo para probar, ¿no? El cargador, cortapelo y miren cómo automáticamente va cambiando. Estaba en 15 y ahora está en 17. Finalmente dejo la lista como estaba. Y continuamos. En este siguiente paso vamos a calcular cuántas tareas ya están completas. Y esto lo vamos a hacer con una simple suma. Así es amigos, con una suma. Le seleccionamos el rango y que sume todo esto que está aquí. Le doy a enter y nos dice que tenemos 10 tareas completadas. Y la suma la llevo a cabo porque aquí lo que tenemos son solo números. Recuerden que realmente esto es un formato condicional. Vean, voy a borrar el formato condicional y ahí lo tienen. La suma de todos estos unos es lo que da 10. Vuelvo a poner el formato condicional y completo otros ítems. Y así de sencillo fue este paso. Entonces para finalizar con este check interactivo, ya solo nos faltaría hacer la barra de progreso que está aquí. Miren que cuando yo voy completando las actividades restantes, en esta barra me va indicando el porcentaje de progreso. Y esto se hace, aunque ustedes no lo crean, de la misma forma que hemos creado los check y como hemos cambiado el formato. Así es, con formatos condicionales. Entonces primero voy a seleccionar estas dos celdas y luego voy a combinar y centrar, para que el gráfico ocupe todo el ancho de la tabla, ¿no? Ahora le aumentaré el alto a esta fila y dentro de esta celda voy a colocar una fórmula para obtener el porcentaje de progreso, y dicha fórmula va a ser una simple división de las actividades completadas entre las tareas totales. Le doy a enter y listo. Vuelvo a la celda y aquí en la pestaña inicio
le voy a decir que es en estilo porcentual, que lo ponga alineado en el medio y vamos a colocarlo a la izquierda, en negrita, y si lo ven necesario le aumentan su tamaño. Y para que se vea mejor le voy a colocar un borde grueso. Clic afuera y ahí está. Y bueno, ahora sí vamos con el formato condicional. Pestaña inicio, formato condicional, barra de datos, y aquí sería si lo quieren degradado o si lo quieren sólido. En este caso me voy a ir con el degradado en verde, le doy un clic y fíjense que hasta el momento la barra me está tomando toda la celda, por lo que tengo que editarla. De nuevo me voy a formato condicional, administrar reglas, y esta sería la regla que acabo de crear. Y como la quiero cambiar, le doy a editar. Y aquí le voy a decir en la barra más corta y en la barra más larga, que de forma predeterminada el Excel lo puso en automático, ahora quiero que sea un número. Entonces para los dos número. Y en valor máximo, aquí está valor, aquí sería el máximo, que llegue a 100%. Aquí ingresan el 100 con el porcentaje. O en su defecto simplemente ingresan el 1. En ambos casos le funcionarán. Y como valor mínimo, por supuesto que sea 0%. Y acá le mencioné lo del porcentaje, porque si se lo quitan, el Excel no les va a graficar toda la barra. Aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces recuerden, le dejan el porcentaje o simplemente escriben el 1. Es lo mismo, ¿ok? Por acá pueden cambiarle el color de relleno. Y en esta parte sería para cambiarle el color al borde. Aceptamos y aceptamos. Y miren ustedes, ahora cuando yo vaya completando las tareas, poco a poco esta barra de progreso alcanzará el 100%. Gracias por mirar el tutorial, suscríbete a este canal en caso de que no estés suscrito y te veré en el próximo video.